Gato cuenta. Descubrí que mi novia se casó con otro mientras vivía conmigo. Nunca creí que me tocaría contar una historia tan retorcida en Reddit. He leído infinidad de anécdotas de traiciones, de engaños y de situaciones inimaginables, pero jamás pensé que yo mismo terminaría viviéndolo en carne propia. O quizá me resistía a creer que podía pasarme algo así. Hoy vengo a descargar todo lo que siento porque, literalmente, mi cabeza lleva semanas dando vueltas, y con cada día que pasa sigo encontrando piezas de un rompecabezas que me encantaría nunca haber empezado a armar. Cuando conocí a Noelia, o Noé, como solía llamarla, yo tenía 27 años. Ella, 25. Nos presentó un amigo mutuo durante el after de un evento de cómics y cultura pop al que fuimos por pura casualidad. Yo no soy muy aficionado a las historietas, pero a ese amigo le hacía ilusión que lo acompañara y, por entonces, yo estaba en un modo de descubrir cosas nuevas en mi vida. Noelia, en cambio, estaba en su salsa, maquillada como un personaje de anime, llena de accesorios, disfrutando de cada stand, posando para fotos con otros cosplayers. Desde que la vi me pareció una persona distinta a lo que había conocido, dueña de una personalidad arrolladora, un sentido del humor inesperado y una sonrisa que podía apagar cualquiera de mis inseguridades. Nos caímos bien de inmediato y terminamos saliendo a cenar con el mismo grupo de amigos. Esa noche, Noelia y yo hablamos casi sin parar. Descubrimos que compartíamos muchas opiniones sobre la vida, aunque a primera vista, en gustos, éramos bien diferentes. Yo era asesor contable en una pyme familiar y, la verdad, la rutina me venía consumiendo un poco el alma. Mientras que ella trabajaba como asistente de vestuario en un pequeño teatro independiente. Tenía horarios raros, vestía ropa extravagante que ella misma reciclaba y a mí me encantaba ese contraste. De pronto, me di cuenta de que estaba ante una persona genuina, con una creatividad increíble y con una manera de hablar tan natural que te hacía sentir con la guardia completamente baja. Empezamos a salir y al cabo de unos 4 meses, cuando nuestro noviazgo se había afianzado bastante, decidimos mudarnos juntos a un departamento de 2 ambientes que se ajustaba al presupuesto de ambos. Yo estaba muy emocionado, porque mis experiencias anteriores con parejas nunca habían llegado a la convivencia, y me lo tomé como un paso importante. Ella parecía compartir mi entusiasmo. De hecho, me ayudó con la decoración, llenó la casa de color y arte, hizo que todo tuviera vida. Nos complementábamos bastante bien, mientras yo me encargaba de la estabilidad económica y de la organización, ella aportaba un caos creativo que hacía que mi rutina, por primera vez en años, me resultara agradable y hasta divertida. Las cosas empezaron a complicarse más o menos al año de convivencia. De repente, el teatro en el que ella trabajaba cerró por falta de financiamiento y Noelia se quedó sin empleo. En un principio pensé que lo manejaríamos como pareja, con diálogo y apoyo mutuo. Pero ella se dejó llevar por una especie de tristeza taciturna que nunca antes le había visto. Pasaba más tiempo en casa, salía menos, a veces se iba con la bicicleta sin avisarme a dónde, y regresaba con expresiones que no llegaba a descifrar. Sé que es duro perder un trabajo, pero sentía que había algo más que estaba sucediendo dentro de ella. Cuando intentaba hablarle para saber cómo se sentía, me evadía con cualquier pretexto: no te preocupes, estoy bien o no quiero agobiarte con mis problemas, ya va a pasar. Eso era rarísimo en ella, porque se caracterizaba por ser abierta, charlatana y sin filtros. Me preocupé, sí, aunque nunca imaginé la dimensión de lo que se estaba cociendo. Con el tiempo, sus salidas misteriosas fueron volviéndose más frecuentes. A veces desaparecía por horas, o incluso por un día entero. Dejaba de responder los mensajes del celular y luego volvía con alguna explicación poco convincente, que había ido a visitar a su mamá, pero su mamá vive en otra provincia, que había buscado trabajo en las afueras, que tenía encargos artísticos o que se le había descargado el teléfono. Yo, al principio, decidí a creerle, porque no soy una persona celosa. Y también porque no quería convertirme en ese novio controlador que exige explicaciones constantes. Sin embargo, mi alarma interna comenzó a pitar cada vez más fuerte. Una noche, cerca de las 10, Noelia me llamó por teléfono llorando. Estaba en el patio exterior de algún lugar que resonaba con música en vivo de fondo.
Me dijo que necesitaba que la fuera a buscar, que se sentía fatal. En ese momento, agarré el auto y me dirigí hacia la ubicación que me mandó por WhatsApp. Era un bar de rock en las afueras de la ciudad, un sitio de mala muerte, poco iluminado y bastante lúgubre. Cuando la encontré, estaba fumando un cigarrillo, con la mirada desencajada y la respiración agitada. Le pregunté qué había pasado. Con voz temblorosa me dijo que tuvo un problema con un pseudo jefe que había prometido un trabajo como asistente de vestuario para un evento privado, pero que al final resultó ser un estafador. Supuestamente, la había hecho gastar dinero en un material costoso y, al descubrirlo, discutieron. Según Noelia, las cosas se pusieron feas y tuvo que irse de ahí corriendo. Le ofrecí denunciarlo a la policía, por lo menos para que quedara registrado, pero dijo que prefería dejarlo atrás y no remover más el asunto. Me suplicó que nos fuéramos del lugar en ese instante. Conduje de regreso mientras ella trataba de calmarse, aunque no me dio más detalles. Fue muy extraño. Sin embargo, eso sirvió para que, durante un tiempo, ella volviera a mi lado más estable. Comenzó a buscar trabajo de nuevo, a hacer algunos encargos de costura, a conectarse con gente que la había conocido en el teatro. Pensé que las cosas iban a mejorar. Pasaron unos meses en los que todo pareció volver a la normalidad. Yo estaba contento de recuperar a la Noelia risueña y creativa que tanto me gustaba. Hasta que, un día, sin previo aviso, me dijo que tenía que irse a la otra provincia a visitar a su madre porque había enfermado. Acto seguido, metió algunas mudas de ropa en una mochila, me dio un beso y salió. Se fue durante una semana completa, aunque a mí me mandó mensajes por WhatsApp y videollamadas breves diciéndome que su mamá estaba mal, que la estaban ayudando, y que en cuanto mejorara volvería. Jamás sospeché que esos días marcarían el principio de la peor traición que he vivido. El día en que se suponía que volvía, me mandó un audio a las 6 de la mañana. Con voz cansada, me dijo, cariño, al final mi mamá está un poco mejor, pero me quedo hasta la noche. Llego a casa temprano mañana. No había razón alguna para que sospechara de una mentira. Noelia siempre había sido sincera, o eso creía yo, y nunca hizo dramas y visitaba a su familia. Pero, esa misma tarde, me llamó mi amigo Damián para decirme algo que me dejó helado. Había visto unas fotografías compartidas por un conocido suyo, donde aparecía Noelia vestida de blanco, como en una boda, y junto a un tipo abrazándola. Según Damián, las fotos no eran muy claras ni abundantes, pero todo indicaba que se trataba de una ceremonia civil sencilla, y que Noelia llevaba un ramo de flores y un vestido corto de encaje. Inmediatamente me reí, incrédulo. Damián me dijo, no te estoy bromeando. Te juro que salía su nombre en la leyenda de la publicación y el tipo que subió las fotos decía, felicidades, hermanos. Así, en plural, como si fuesen recién casados. Mi corazón latió con tanta fuerza que sentí que me iba a desmayar. Sin embargo, me aferré a la idea de que podía ser un evento de otra naturaleza, una fiesta de disfraces, un show, algo. Pero esa noche me senté en mi computadora e hice lo que jamás me gusta hacer, revisé las redes sociales de Noelia, las cuentas de sus amigos, traté de cruzar nombres y toda la información posible. Y, para mi horror, encontré una confirmación escalofriante. Noelia sí se había casado por civil con un sujeto llamado Patricio. Y lo peor es que el video de la ceremonia ya circulaba en un perfil público, claramente etiquetada con su nombre completo, incluyendo apellidos. Recuerdo ese momento como un vuelco en mi estómago que me dejó helado. Cerré mi laptop y me senté en el sillón, sin saber cómo reaccionar. Mi novia, con la que llevaba más de 1 año y medio de convivencia, se había casado con otro mientras vivía en mi propia casa. Se lo había ocultado a todo el mundo, o al menos a mí y a mis cercanos. Sentí náuseas, lloré de rabia y frustración. Me repetía una y otra vez, no es posible, no es posible. Pero ahí estaban las imágenes, sin posibilidad de negarlo. Evidentemente el cuento de visitar a mi madre era parte de este engaño. Y parecía que la familia de Noelia lo sabía. ¿Por qué nadie me había dicho nada? La cabeza se me llenó de preguntas. ¿Quién es este Patricio? ¿Desde cuándo estaba planeado esto?
¿Por qué demonios se casa con él si supuestamente está viviendo conmigo? ¿Qué intención tenía? ¿Quería una doble vida? ¿Era un matrimonio por conveniencia? Quizá, pensé, ella había tratado de ocultarme algo grande durante mucho tiempo. Comencé a relacionar en mi mente los hechos extraños, las desapariciones, los trabajos falsos, los silencios. Todo comenzó a encajar como una intrincada maquinaria de mentiras. Al día siguiente, Noelia llegó con su mochila a cuestas, con la misma cara cansada de acabo de viajar mucho. Yo estaba en casa, serio, esperando su explicación. En cuanto entró, le dije sin rodeos, sé lo de tu boda. Su reacción fue entre sorpresa y pánico absoluto. Me miró a los ojos y su gesto se transformó en un temblor que no pudo ocultar. Cerró la puerta y me pidió hablar en privado en el dormitorio, porque no quería que nuestros vecinos se enteraran de la conversación. Ahí me confesó, con voz entrecortada, que efectivamente se había casado con Patricio, un hombre que conoció en ese teatro donde trabajó. Según ella, él le había propuesto casarse por razones urgentes. Al parecer, Patricio necesitaba presentar un matrimonio legal para acceder a una herencia, o algo relacionado con la regulación de un negocio familiar. Ella lo acompañó en ese acto porque, me dijo textualmente, él siempre me ayudó con dinero cuando estuve desempleada. Reconoció que la boda fue real. También aceptó que a cambio recibió una suma importante de dinero. Mi cerebro no lograba asimilarlo. Era demasiado. Le grité que me había engañado, que me había utilizado. Ella lloraba, me pedía perdón, juraba que su plan era, al menos, contarme la verdad en algún momento, pero que todo se dio tan rápido que no supo cómo afrontarlo. Le pregunté cómo podía casarse con alguien por dinero si se suponía que teníamos una relación basada en el amor. Y su respuesta me dejó helado, mi amor por ti es genuino. Pero estás muy encasillado en tu vida, no entiendes lo difícil que es sobrevivir cuando no hay oportunidades. Patricio me ofreció seguridad, me ofreció un trato para ayudar a su familia y a mí. No es que yo lo ame, es solo un acuerdo temporal. Me sentí insultado, humillado. En su voz había un matiz de justificación muy retorcida. Como si quisiera convencerme de que ese matrimonio era solo una formalidad, algo sin relevancia emocional, pero con ventajas económicas. Me dijo que no pensaba vivir con Patricio. Incluso me argumentó que él tenía su propia vida en otro lugar y que solo necesitaba presentar papeles ante los tribunales para reclamar la herencia. Noé aseguraba que él quería fingir un matrimonio normal para que sus familiares no sospecharan que era un acto de conveniencia. Pero que, en el fondo, él no planeaba tener una relación verdadera con ella. Fue un negocio entre los dos, repetía. Pero para mí, esto era una traición directa. Lo que yo quería saber era por qué no me lo contó, por qué tomó mis sentimientos y los aplastó de esa forma tan calculada. Ella no dejaba de llorar, me cogió de las manos y me suplicó que la comprendiera, que no tenía opciones. Un torbellino de emociones me atravesaba, amor, odio, lástima, repulsión. El impacto era demasiado grande. La eché de mi casa mientras estaba con la cara llena de lágrimas y la voz suplicante. Lárgate, estás loca si crees que voy a aceptar esto. Fue la frase que le grité en medio de un arrebato de rabia. No podía ni quería escucharla más. Se fue, y cuando cerró la puerta sentí un vacío amargo. Durante los días siguientes, viví un infierno mental. Mi celular ardía con mensajes de Noé que alternaban entre pedidos de perdón y explicaciones repetidas. Me decía que había sido un error, que se dejó manipular por Patricio, que estaba desesperada al quedarse sin empleo. Quería que habláramos con calma, que le diera una oportunidad de explicarse bien. Me confesó que, más allá del dinero, el teatro donde trabajaba le pertenecía en parte a la familia de Patricio y él le ofreció reabrirlo con fondos propios si se casaba con él. Esto le había parecido la gran oportunidad de su vida para continuar con su carrera en artes escénicas y diseño de vestuario. Pero nunca me lo comunicó porque, según ella, sabía que la juzgaría. Me costaba dormir y a rato sentía que mi cabeza iba a explotar. Hablé con mi madre y con mis mejores amigos, e incluso fui a consultar a un psicólogo porque lo sentía indispensable para mi salud mental. No sabía cómo proceder.
Mucha gente me decía que la denunciara por bigamia o algo así, pero legalmente, hasta donde yo entendía, su matrimonio era legal y nuestra relación era solo de noviazgo y convivencia. Así que, en lo formal, ella no cometió un delito contra mí, sino una traición moral y sentimental. Sin embargo, yo necesitaba, como mínimo, que se fuera de mi vida. Un fin de semana, mientras estaba en casa intentando relajarme con un videojuego, alguien tocó la puerta insistentemente. Abrí y me encontré con un tipo alto, con barba rala y un evidente gesto de preocupación en el rostro. Era Patricio. Mi reacción inmediata fue querer cerrarle la puerta en la cara, pero él, muy tranquilo, me pidió que le diera unos minutos. Dijo que Noelia le había contado todo, y que entendía que yo estaba furioso. Me quedé petrificado, sin saber si gritarle o golpearlo. Finalmente le permití pasar al comedor, con todo el dolor y la rabia en la boca del estómago. Patricio me confirmó la versión de Noelia. En efecto, él necesitaba urgentemente casarse con alguien de confianza para llevar adelante un reclamo de herencia y, sobre todo, para apaciguar las dudas de un tío suyo que administraba los bienes de la familia. Dijo que la convenció con la promesa de ayudarla a reabrir el teatro y de proporcionarle sustento económico. Le pregunté por qué, entonces, Noelia seguía viviendo conmigo, fingiendo que todo estaba normal. Me dijo que ese era el trato. Para su familia, Patricio y Noelia estaban juntos, pero él no planeaba compartir su casa con ella, según sus palabras, ya tenía otra relación. Y Noelia, por su parte, no quería perder mi compañía porque, supuestamente, tenía sentimientos profundos por mí. Patricio me aseguró que no tenía interés amoroso en Noelia, que simplemente la había usado como socia en ese plan. La frialdad con la que hablaba me aterraba y me producía arcadas. Se notaba que era un tipo con dinero y el convencimiento de que podía comprarlo todo. Me dijo que lo disculpara, que sabía que la situación era espantosa para mí, pero me propuso una cosa que me dejó aún más atónito: puedo compensarte económicamente por las molestias que te cause todo este asunto. Y prometo que, en cuanto la herencia esté en mis manos, anulo el matrimonio. Puedes seguir con tu relación con Noé, si todavía la quieres. Este es un trato de negocios, amigo. Sus palabras exactas fueron esas, o muy similares. Casi me ahogo con mi propia saliva de la indignación. Le grité que se largara, que no me interesaba su mugroso dinero, que no tenía nada que hacer ahí. Antes de salir, él me miró con un aire de superioridad, como si yo fuera un obstáculo insignificante en su camino. Fue la visita más desagradable de mi vida, y terminé rompiendo un vaso contra la pared de la furia que sentí cuando cerré la puerta. Poco tiempo después, Noelia insistió en verme para aclararlo todo y buscar mi perdón. En un arranque de estupidez, acepté hablar con ella, aunque fuera para cerrar ese capítulo. Nos encontramos en un café tranquilo, porque no quería llevarla a mi casa y tampoco me apetecía que fuera en su nuevo departamento, si es que tenía uno. La verdad es que no sabía muy bien dónde estaba viviendo en ese momento. Su aspecto era diferente, vestía ropa seria, el pelo recogido, sin rastro de la energía vibrante de antes. Lo primero que hizo fue disculparse una y otra vez. Dijo que se sentía despreciable por haberme lastimado tanto. Sin embargo, cuando quise saber más detalles, me di cuenta de que la explicación no cambiaba: necesitaba dinero, no encontraba salidas. Aseguraba que Patricio la había presionado y que ella había cedido por miedo a perder la posibilidad de trabajar de lo que ama. Y que, aunque sabía que estaba mal, no quiso perderme a mí. Le repliqué que tenía otras opciones, que podía habérmelo contado, que entre los dos habríamos buscado soluciones. Ella bajó la mirada y se limitó a decir: lo sé, pero ya es tarde para lamentarme. Arruiné todo. Al final, me di cuenta de que, más allá de si su intención era buena, mala o confusa, ya no podía confiar en ella. Noelia me lloriqueó que pensara en la posibilidad de perdonarla, que después de que Patricio resolviera sus asuntos, anularía el matrimonio. Me pidió que, mientras tanto, la dejara recomponer las cosas conmigo, que lo mantuviéramos en secreto. Y fue ahí cuando sentí que no había nada más que hablar. ¿Cómo quería que mantuviera en secreto un matrimonio con otro mientras seguía conmigo? Era absurdo, humillante,
degradante para ambos. Lo que me pedía era ponerle una máscara a la realidad y fingir. En ese momento supe que esa mujer ya no era la Noelia con la que me había enamorado. O, tal vez, nunca la había conocido de verdad. Me levanté de la mesa y le dije que no deseaba volver a verla. Ella intentó abrazarme, llorando, pero me zafé. Salí del café con una sensación de liberación y, al mismo tiempo, de una tristeza que me aplastaba el pecho. Mis amigos me apoyaron y comprendieron que necesitaba distancia total de ella. Cambié de número de teléfono, avisé al dueño del departamento que pronto me mudaría para no tener problemas con la fianza y busqué un lugar más cerca de mi trabajo, donde pudiera empezar de cero. Sin embargo, lo más espantoso de todo es que durante varias semanas, el solo hecho de imaginar a Noelia acostada en la cama a mi lado, sabiendo que llevaba ese anillo de matrimonio con otro hombre, me revolvía las entrañas. Recordaba los momentos en que salía y volvía de esas supuestas entrevistas y ahora comprendía que, probablemente, se encontraba con Patricio para firmar papeles o hacer los preparativos de la boda. Cada uno de esos recuerdos era un puñal que me destrozaba. Me fui enterando después, por gente que se movía en círculos cercanos al teatro, de que Patricio efectivamente planeaba reabrirlo con su familia, y que Noelia formaría parte de la administración. No sé si la historia entre ellos era solo un arreglo o si, en el fondo, había algo más. En cualquier caso, he aprendido a no desearles ni bien ni mal, cada cual sabe lo que carga en su conciencia. Yo, por mi parte, estoy en proceso de reencontrarme. Me mudé a un departamento pequeño, más modesto. Estoy dedicándome a mis hobbies, trato de salir a correr, me apunto a clases de música los fines de semana, para mantener mi mente ocupada. Es curioso cómo un golpe así puede hacerte perder la fe en muchas cosas, especialmente en la confianza hacia otra persona. A veces me paso la noche en vela, preguntándome si pude haber visto las señales antes, si pude haber hecho algo diferente. Pero la verdad es que no, porque quien te engaña así de descaradamente usa cualquier táctica para encubrirse. Les cuento esta historia para que la gente sepa que hay traiciones tan absurdas que pueden parecer sacadas de una película barata, pero suceden en la vida real, y te destruyen si no tienes la madurez o la fuerza para reaccionar. Yo tardé en ver la gravedad de las señales. No la culpo de todo, porque ella sí estuvo necesitada de dinero, pero no justifico en absoluto que su salida fuera casarse con un tipo rico mientras dormía en mi cama. Es como si hubiera empezado una nueva vida sin haber terminado la anterior. Desde que esto pasó, me han escrito varias personas por privado, amigos de Noelia y también conocidos que comparten algo con Patricio, para darme versiones de lo sucedido. Algunos piensan que Noelia es una víctima de un manipulador más poderoso. Otros creen que ella simplemente se dejó deslumbrar por la seguridad económica y que yo quedé como una simple segunda opción sentimental. La verdad es que ya no me importa. No es algo que me interese desentrañar. Solo quiero cerrar este capítulo, sanar mis heridas y seguir adelante. Si alguien está pasando por una situación parecida o sospecha que su pareja tiene doble vida, solo puedo aconsejar que escuchen a su intuición. Si algo parece extraño, probablemente lo sea, y a veces necesitamos abrir los ojos antes de que la bomba reviente. Yo no tenía ni la menor sospecha de que mi novia era capaz de un engaño tan retorcido. Creí en ella, le di mi confianza, y me di cuenta tarde de que me estaba engañando a un nivel inimaginable. ¿La odio? Sería mentir decir que no sentí odio. Hubo noches en las que quería verla hundida en la miseria. Sin embargo, con el paso de las semanas, comprendí que ese odio solo me hacía daño a mí. El rencor es un veneno que termina por carcomerte el alma. Ahora, poco a poco, estoy transformando ese odio en un simple no existes más para mí. Me concentro en mis proyectos y en recuperar la confianza para, algún día, poder amar a alguien más sin arrastrar estos fantasmas del engaño. Así termina mi relato. Es largo, y me disculpo si se ha hecho tedioso. Pero necesitaba sacarlo, compartirlo y dejar constancia de que este tipo de situaciones, por desgracia, son más comunes de lo que uno cree. A veces la persona que duerme a tu lado oculta secretos tan grandes que pueden hacer explotar tu vida en 1000 pedazos. Noelia era la compañera con la que me veía viviendo mucho tiempo,
y resultó ser la que caminaba al altar con otro y regresaba a mi casa como si nada. Hoy me toca seguir, reconstruirme y aprender. De seguro hay mucha gente buena ahí afuera que no jugaría así con los sentimientos de los demás. Confío en que la vida me pondrá en el camino adecuado. Y si esto sirve de algo, ojalá que sea para que quien lea mi historia esté más atento a las señales, o que al menos sepa que no está solo si está viviendo algo parecido. Somos varios los que hemos pasado por traiciones impensables, y seguimos en pie. Solo espero nunca más cruzarme con una situación tan retorcida como esta. Porque una cosa les digo, descubrir que tu novia se casó con otro, mientras convive contigo, te deja marcado para siempre. Y me pregunto si, en algún recoveco de su mente, Noelia es consciente de todo el daño que provocó. Quizá algún día ella busque su propia redención. Por mi parte, el capítulo está cerrado, y lo dejo aquí, compartido con todos ustedes, mis confidencias en Reddit, en busca de un poco de catarsis y de ese hombro virtual que tantas veces nos ayuda cuando sentimos que el mundo se derrumba. Gracias por leerme. Descubrí que mi novia se casó con otro mientras vivía conmigo.